Buenas tardes, noches, días, dependiendo del horario en el que se encuentren los usuarios que se han conectado para compartir con nosotras hoy esta charla virtual. Mi nombre es Olga Lucía Lozano, yo fui una de las fundadoras y durante muchos años editora creativa de La Silla Vacía, creadora del Proyecto Rosa y directora actualmente del Modo P. Hoy hemos sido invitadas, por fortuna y por agradecimiento también al periódico El Faro, que no ha cejado en su obsesión de abrir espacios de discusión y debate sobre el periodismo y sobre todos los temas que nos atañen a quienes creemos que en la democracia valen todas las voces pero sobre todo la información rigurosa, a este Foro Cap virtual, que en este 2020 arrancó con su primera versión. Somos la segunda conversación de este mes de agosto y esperamos que, bueno, cumplamos con las expectativas. Yo he tenido la inmensa felicidad de que hoy me han invitado a conversar sobre innovación, pero sobre todo que me han invitado a hacerlo con Charo Enríquez y con María Sánchez. Para entrar de una vez en materia, pues les voy a preguntar un poco quién es cada una de ellas y arrancamos con la conversación y sacamos jugo a lo que vinimos, que es a conversar en realidad. Charo es puertorriqueña, desde hace 3 años hace parte del equipo editorial del New York Times. Este año fue nombrada como la editora de desarrollo y soporte de la sala de redacción. Antes conocíamos este equipo, para los que seguimos el proceso del New York Times y nos inspiramos en él y demás, se conocía como el equipo de transición digital. Ahora, digamos que Charo, con este nuevo título y nuevo equipo, ha empezado en este momento de su vida en este nuevo cargo, pero su trayectoria ha sido bastante amplia. Yo traté de resumirla haciendo justicia, como en el caso de María, porque es muy interesante, pero bueno, le cuento que antes de que estuviese en el New York Times, Charo estuvo en People en español, donde fue editora ejecutiva digital. Y además, y creo que su carrera arrancó allí, que fue en su natal Puerto Rico, ¿no? Y estuvo vinculada al GFR Media, donde además empezó su carrera no solo como reportera de negocios, sino que además ahí arrancó realmente a pensar en todo el tema de transformación digital, innovación, en su rol, ¿no?, como de editora en esa área específica. Además de su trabajo periodístico directamente, digamos, en el tema de innovación y demás con otros equipos, Charo hace parte de la Junta del Consejo Asesor del Programa de Periodismo en Español de la Escuela de Graduados de Periodismo de la Universidad de Nueva York, pero también es profesora de la ONA Women's Leadership Accelerator y Pointers Leadership Academy for Women in Media. Su trabajo lo describe y ella misma como que se ubica en esa intersección entre el periodismo, la tecnología y la creatividad, ese puente que une como muchos saberes y talentos para hacer mejor lo que hacemos. Y claramente que una de sus grandes pasiones, porque habla de ello bastantes de las veces que le invitan, es impulsar el entrenamiento de nuevos líderes digitales, que es como ello trabajo. María, por su lado, es española, ¿cierto? Su recorrido profesional la ha puesto en este momento en Washington, ¿no? Allá hace parte desde marzo del 2019 del equipo del Washington Post, en donde es la editora de operaciones para la sección nacional. Una cosa que ella luego nos va a tratar de desentrañar para entender qué es eso en cristiano para los que no somos periodistas o no estamos ahí. En su pasado profesional encontramos pistas de María en muchos lados. En Estados Unidos hizo parte de medios como ProPublica, hizo parte del Dream Team de Univision, en esa etapa en que Univision intentaba de verdad hacer como un Dream Team para hacer cosas chéveres. Estuvo en Quartz y en España ha estado y ha escrito y ha estado vinculada a medios que creo que bastantes de nosotros admiramos, entre ellos El País de España, el diario.es de Nacho y el Soy Tú de Sindo. Creo que María ha estado en uno de los proyectos más interesantes de innovación digital o por lo menos de pensamiento digital en España. En 2017, su cobertura sobre las barreras lingüísticas que sufren las mujeres inmigrantes víctimas de la violencia de género le hizo merecedora del premio Elaine Rivera de la National Association of Hispanic Journalists, algo así como la Asociación Nacional de Periodistas Hispanos en Estados Unidos. María fue becaria de la Fulbright y miembro del Knight Center de la Universidad de Nueva York. Bueno, coincidencias afortunadas en esta charla para mí. Las dos son mujeres que se deciden por la innovación, por pensar más allá de lo que está inventado, por resolver más allá de todo.
cuentan con un enfoque de género, que me parece interesante a Basorbe, y además creen que todavía son de esos fieles creyentes en el periodismo y en que el rigor del periodismo lo salvará todo. Y establecen grandes y profundos vínculos con las audiencias, unas cosas que a muchos medios envidiamos, tener esa capacidad. Entonces, sin echar más cuentos, yo desde mi perspectiva sobre ellas dos, quiero preguntarles a las dos, en realidad, ¿qué hacen a diario? O sea, ustedes, todos estos días, ¿en qué se traducen estos cargos y estos títulos en su cotidianidad? Nos podrían tirar como un pequeño detrás de cámaras de en realidad qué es lo que hace cuando llega cada uno a su trabajo, abre la puertecita, se sienta con estos equipos o a distancia trabaja, qué es lo que hace cada uno de ustedes. No sé quién quiere arrancar, pero yo me iría porque arranque Charo y luego turnamos en las preguntas. Dale. Pues muchas gracias, Olga, por esa presentación y gracias a Alfaro por invitarnos a estar acá. La verdad del caso es que yo llevo trabajando tantos años en digital. Yo llevo 20 años siendo periodista digital, lo cual significa que mi resumen tiene todos los títulos inventados, habidos y por haber, porque ninguno de estos trabajos existe ni hasta que uno llega, ¿no? Y lo lindo de esta carrera y de este área del periodismo es que nosotros que hemos estado haciendo esto por los últimos 20 años, 10 años, 15 años, hemos estado construyendo los rieles mientras el tren va corriendo. Entonces, el equipo de transición digital del Times nació a raíz del reporte de innovación y en la configuración actual el equipo tiene 5 años. El equipo nació con el objetivo de capacitar y apoyar a la redacción en la transición digital o en esta etapa de la transición digital del Times. Hace unos meses el equipo cambia de transición digital al equipo de desarrollo y soporte, porque no estamos transicionando de punto A a punto B, la transición no termina. Así es que eso marca un poco la permanencia del equipo y la permanencia de la misión de crear un ambiente de continuo desarrollo y continuo apoyo, ya sea a herramientas nuevas, a formas nuevas de hacer periodismo y capacitar a nuestros periodistas a pensar distinto sobre cómo cuentan sus historias y cómo llevar la información a las audiencias que tenemos. Dicho eso, un día normal en mi trabajo no existe. Nosotros hacemos mucho trabajo de capacitación. Nosotros desarrollamos programas de capacitación o trabajamos junto con los reporteros y los editores. Y en este caso, ahora estamos en la nueva evolución del equipo, estamos trabajando cada vez más con los gerentes de producto que desarrollan herramientas y formatos internamente en el Times para capacitar y no solamente capacitar a la redacción en productos o herramientas que ya existen, sino que sean los reporteros y los editores quienes ayuden a construir nuevas herramientas y nuevos formatos, experimentando con ellos y dándoles retroalimentación a quienes construyen las herramientas para que realmente estén alineadas con los flujos de trabajo de la redacción. Mi día a día suele estar lleno de reuniones y mucho trabajo, más que nada, con los seres humanos que componen la redacción del Times y los seres humanos que componen la parte tecnológica del Times, que construyen las herramientas y entender cómo la gente trabaja, entender dónde están los puntos de dolor o de fricción, dónde están los problemas en las herramientas y cuáles son los retos que tienen las personas y ayudar a resolverlos. Entonces, muchas reuniones, mucha comunicación, pero en resumen no hay un día típico. Más allá de asistir a las reuniones de pauta, estar siguiendo cuáles son las líneas de cobertura y en constante comunicación con los jefes de sección para entender cuáles son las necesidades de los equipos. Y Mara. Bueno, muchísimas gracias por haberme invitado a esta charla. Me encanta escuchar a Charo, además, y ver un poco cómo redacciones distintas piensan acerca de algunos problemas comunes o de algunos retos comunes que tienen las redacciones hoy en día. Yo trabajo en el Washington Post como editora de operaciones y básicamente este es un equipo en el que cada uno de nosotros está embebido con una de las grandes secciones del periódico,
nacional, política, local, deportes, economía, internacional. Y digamos que actuamos un poco como traductores entre la audiencia y la redacción, de alguna manera llevando datos, haciendo análisis de datos en tiempo real, viendo qué están leyendo nuestros suscriptores, qué están leyendo los lectores que no son suscriptores, qué piezas de información o qué coberturas están, digamos, convirtiendo o fidelizando a lectores que a lo mejor no son suscriptores. Y luego hacemos también mucho trabajo de capacitación como Charo, aunque no es nuestro único cometido, y trabajamos, digamos, con los editores y los reporteros para diseñar estrategias digitales en torno a distintas coberturas. También trabajamos mucho entre nosotros para coordinar, ¿no? Porque en un periódico tan grande, en una redacción tan grande, de 800 personas, y el Times me imagino que aún más grande, pues cuando pasa algo, un hecho noticioso digamos, no cabe en las cajitas de las secciones, ¿no? Las cosas pasan digamos, en la intersección de distintos mundos. Entonces, nosotros también ayudamos a que haya colaboración entre equipos y en general, un poco, incluso a proponer ideas para historias que puedan atraer a nuevos lectores. Un poco siempre estamos buscando cómo la cobertura digital y editorial de una sección puede mejorar, ¿no? Entonces, un día típico, yo lo primero que hago es abrir el Chartbeat y ver qué están leyendo nuestros lectores, cómo es la performance de nuestras historias, tanto en social como en search, qué historias llevan nuestros competidores que nosotros no llevamos y que a lo mejor es una oportunidad que estamos perdiendo para servir a nuestra audiencia, ¿no? Qué funcionó el día anterior, qué lecciones podemos sacar de ello, cómo, en general, monitoreando el comportamiento de los lectores y viendo de ahí qué lecciones o qué enseñanzas se pueden extraer de los datos y traducirlas a una estrategia editorial con la que tú puedas ir a un editor en concreto y decir, mira, ahora mismo todo el mundo está muy angustiado con qué va a pasar con las escuelas, si van a abrir, si no van a abrir, por qué no hacemos un explainer por estados, pues esto es un ejemplo, ¿no? Sí. Entonces, eso, el estar tan pegada a los datos, los editores que están manejando historias a gran volumen no tienen tiempo para hacer eso, entonces nosotros facilitamos esa parte. Dicho esto, quiero preguntarles si tienen algún trabajo, digamos, o algún proyecto que hayan desarrollado dentro del New York Times o o en el caso de María en Washington Post. Quiero saber si han hecho algún trabajo, algo que, digamos, recientemente que la gente puede identificar como un resultado de ese trabajo que se hace al interior día a día. ¿Charo? Sí. Una cosa que ha sido súper importante para nosotros en los últimos meses por los temas y por la locura y la rapidez del ciclo noticioso es movernos más a hacer coberturas en tiempo real, o lo que nosotros le llamamos los live briefings. Ahora mismo, si van a la portada del Times en la web o en la aplicación, va a ver que hay varias coberturas en directo pasando a la misma vez, que es algo que no ocurría antes en el New York Times. Y nosotros tenemos ahora mismo las convenciones pasando por el lado de la política, más la cobertura del COVID, que está pasando a nivel nacional y a nivel global. Mover la redacción a pensar en cómo reaccionar en tiempo real y estar constantemente actualizando una historia, en lugar de trabajar con todo el reporteo, escribirlo, editarlo, todo ese proceso editorial para darle al botón y publicarlo, o para que salga en la portada del periódico y toda la edición que tiene que ocurrir y todo el tiempo que tiene que pasar. Esto es completamente lo opuesto porque se mueve rápido, sigue teniendo el mismo flujo de trabajo donde hay varias capas de edición,
pero todo ocurre mucho más rápido. Claro. Entonces, no es solamente la capacitación nosotros a cómo movemos a nuestros editores y reporteros a pensar en ser mucho más rápido, en cómo estamos cubriendo las cosas, cómo esa comunicación fluye en canales como Slack o canales como Google Docs, donde hay múltiples personas colaborando simultáneamente, y cómo se manifiesta esto en las herramientas internas de nosotros de publicación, cómo se trabaja. Entonces, capacitar a las personas no solamente a pensar distinto y a reaccionar más rápido, sino cómo eso se traduce a las herramientas que utilizamos y herramientas nuevas que utilizamos para que esos pedazos o esos briefs que van subiendo, cada uno de esos esté optimizado para motores de búsqueda, se pueda compartir individualmente en redes sociales y tengamos no solamente el tema de la creación de esa noticia, sino la distribución también, y estemos respondiendo y monitoreando cómo se están moviendo esas piezas informativas independientemente, pero como parte de esa cobertura en directo. Eso es algo que mi equipo ha estado trabajando con la pieza de capacitación y con la pieza de conexión con el equipo de Product que está construyendo las herramientas para la cobertura en directo para que la comunicación con la redacción sea bien unificada y que los reporteros y los editores que están haciendo esta cobertura puedan darle información de vuelta a la gente, a los ingenieros y a los desarrolladores y a los diseñadores de qué está funcionando y qué no está funcionando para poderlo refinar. ¿Y María? Pues iba a decir exactamente lo mismo, ¿no? Y creo que es un poco el signo de los tiempos y del ciclo informativo que estamos viviendo. Y yo también antes estaba pensando, voy a ver si hablo, nosotros llamamos los Live Updates Files, LUF para abreviar, ya lo llaman Live Briefing. Y nosotros también, hoy tenemos el de coronavirus, el de la convención, y hemos sacado uno de los fuegos en California, de los incendios. Bueno, no me voy a extender porque es un poco reiterativo con lo que ha dicho Charo, pero en este ciclo informativo tan loco, en una redacción que todavía piensa muchísimo en el papel, hacer entender a los editores y a los reporteros que las audiencias requieren información sobre, por ejemplo, el coronavirus desde la mañana hasta la noche, y que un formato como el LiveLog te permite servirlos y mantenerlos actualizados durante todo el día, a diferencia de una nota que sale a las 6 de la tarde con el deadline del periódico, ¿no? O para print, para el producto en papel. Eso es un cambio cultural que es fuerte, ¿no? O sea, parece que la gente que llevamos trabajando muchos años en Internet hemos visto los live blogs crecer, ponerse de moda, pasar de moda 5 veces, ¿no? Ha habido 5 ciclos distintos y podemos hablar de eso entre nosotros y hacer incluso bromas. Pero en redacciones como las nuestras, que están todavía muy ligadas y muy donde el vínculo con el producto legacy, que en este caso es el papel, es tan fuerte, es un cambio cultural fuerte, ¿no? Entonces nosotros también ayudamos a diseñar los procesos de trabajo, intentamos un poco limar las asperezas y digamos las reticencias culturales que pueden existir en momentos en los que nosotros vemos clarísimo que un hecho noticioso, que un evento, que algo que está pasando, la mejor forma de cubrirlo, por lo menos de forma reactiva, es un live blog. Pues trabajamos con ellos muchas veces machacándolos, ¿no? O sea, es como un martilleo de verdad, esto creemos que hay que hacerlo, creemos que va a funcionar, y a veces te equivocas, a veces aciertas, ¿no? Pero ese es mucho de nuestro trabajo, tiene que ver con eso, ¿no? Con proponer que te digan 4 veces no y a la quinta te dicen que sí y ven que funciona. Por suerte, ¿no? O sea, puede funcionar. También a veces nos equivocamos, obviamente, ¿no? Pero toda la estrategia editorial en torno a esas coberturas, la colaboración entre secciones, los procesos de trabajo y también un poco como nosotros estamos en esa primera línea con los editores y con los reporteros, también somos capaces de identificar
dificultades que pueden experimentar usando la herramienta, y luego tenemos todas las semanas una reunión con producto en las que pues identificamos funcionalidades que vemos que a la redacción le gustaría utilizar, o cosas que podrían funcionar mejor, o bugs, o sea, pequeños puntos de fricción que el equipo de producto y los ingenieros nos puedan ayudar a solucionar. Siento que no ha sido muy original, pero es que creo que de verdad habla mucho de la fase informativa en la que estamos, y también de la fase de Internet en la que estamos, Claro. ¿no? Y del cambio cultural en las redacciones, porque ya no estamos hablando necesariamente de ser web first o primero Sí. Internet, estamos hablando incluso de la velocidad en que estamos trabajando en plataformas nuevas. Estamos hablando de que el motor informativo es la redacción para todas las plataformas. Entonces trabajamos para digital, trabajamos para impreso, trabajamos para audio, trabajamos para televisión, y es el mismo motor informativo, no son silos y no son equipos separados, es lo que dice María de la colaboración, cómo nosotros cambiamos la cultura para poder colaborar mejor, no solamente entre secciones, sino entre equipos de distintas plataformas, como el equipo de lo que nosotros le llamamos off-platform, que es todo lo que ocurre fuera de nuestras plataformas, en redes sociales, los newsletters, todos esos equipos se conectan y se comunican porque la cultura de la redacción está cambiando, no solamente porque son plataformas digitales, pero por la velocidad del ciclo informativo. Claro. Totalmente. Y nuestro trabajo, el nuestro en concreto, es muchas veces ser el pepito grillo, y tampoco, o sea, en estos trabajos de transformación digital no vas a conseguir nada siendo desagradable, ¿no? O queriendo quedar por encima, o pensando que tienes razón, y si alguien se equivoca, es más bien de decir, mira, esto ha salido de esta manera, creo que si hubiésemos cambiado A, B y C, podríamos haber obtenido distintos resultados. La próxima vez que nos veamos en una tesitura similar, en una cobertura similar, vamos a tratar de hacerlo, y como en nuestro caso todo va respaldado por los datos, con los números no se puede discutir realmente, ¿no? Bueno, sí se puede. Y cualquier periodista te dirá que un gráfico se puede leer de 5 maneras distintas. Pero bueno, o sea, que lo bueno que tenemos con la información en datos ahora y con las métricas es que esas propuestas y esas estrategias llevan detrás unos cimientos más o menos objetivos, que es que sabemos qué funciona y qué no funciona, ¿no? Y que cuando seguimos cierto proceso el resultado es mejor o peor, ¿no? Sí. Dale, Charo. Y para añadir muy brevemente, eso que dice María de el trato humano y cómo uno trabaja y construye relaciones, uno pensaría que trabajando en innovación y con plataformas digitales es todo un app que te dice que haga esto o lo otro. Es mucho sentarse con gente, es mucho darle terapia a la gente, escuchar dónde están los problemas, y en lugar de llegar a decir yo vengo a enseñarte a hacer esto, preguntar cómo tú trabajas y cómo te puedo ayudar, y buscar soluciones alrededor de eso. Pero es mucho lo que dice María, es tener tacto, es tener ese punto de entrada, porque a nadie le gusta el cambio. La gente resiste los cambios, y nosotros no nos lo tomamos personal porque la gente no resiste el trabajo de nuestro equipo, la gente resiste el cambio que nosotros representamos, y hay gente que es más abierta a experimentar y a tratar cosas nuevas y a cambiar, y hay gente que se resiste, y no tiene que ver con edad, no tiene que ver con el tiempo que lleven en el sitio, tiene que ver con los individuos. Y el uno trabajar con seres humanos y entender dónde están esos problemas ciertamente ayuda a que poquito a poco, para uno impactar la cultura de los sitios, tiene que impactar a los individuos, que son quienes forman la cultura del sitio. Voy a retomar un poco lo que están hablando para una contrapregunta, y es lo siguiente: hay unos mitos sobre innovación en medios que creo que ustedes tocaron algunos, y quiero saber cuál es la percepción que tienen de eso. Uno, que los periodistas son demasiado anticuados como para que la innovación en realidad llegue en tiempos cortos.
que somos tan anticuados en cómo nos formamos que eso no va a pasar a la misma velocidad que pasó en las artes, en el diseño, en el desarrollo, etcétera, ¿no? Lo otro es que para hacer lo que ustedes hacen, que es un tema que hemos hablado, se requiere plata y 1 millón de personas en el equipo. Ese es el segundo mito, ¿no? Hacer innovación depende de eso, lo cual yo también creo que no es cierto, porque quisiera oír lo que ustedes piensan. Y lo tercero es un poco que innovación, como hacen 1000 charlas y como este concepto un poco que está de moda, ahora innovación es como que podría ser cualquier cosa. Entonces quisiera, pues no sé si arranca María esta vez, o sea, ustedes que han pasado por varios medios, que hemos hecho este trabajo de tantas maneras en muchos lugares y que ya no son mitos para ustedes, ¿nos podrías decir e ilustrar cuáles son ciertos? Bueno, yo voy a ir por el de La Plata. Obviamente esta es mi primera experiencia en un medio estadounidense con los recursos que tiene el Washington Post, o como tiene el New York Times, pero que esos medios se cuentan con los dedos de las manos, ¿no? Y hombre, facilita ciertas cosas. También creo que la dimensión de estos equipos, ¿no? Que equipos como el que al que pertenezco yo, el que dirige Charo, son proporcionales al tamaño de la redacción, ¿no? Pero tanto ella como yo hemos estado en redacciones mucho más pequeñas donde se hace una innovación o tampoco me gusta llamarlo innovación, sino un poco como tratar de hacer cosas originales que conecten con las audiencias en Internet, ¿no? Que son muy volubles y son comportamientos que están modificándose todo el tiempo, ¿no? Y es más casi una cuestión de cómo uno se aproxima al trabajo y al periodismo en Internet, porque las plataformas están cambiando constantemente. Hace 4 años todo era Facebook, ahora es otra vez Google, y eso tiene implicaciones para los formatos, para las horas a las que se publican las historias, para la estrategia de distribución. Bueno, en realidad no estoy contestando mucho, pero creo que es posible hacerlo lo que pasa que en función de en qué tipo de redacción estés, va a tomar una forma o va a tomar otra, ¿no? Claro. Respecto a lo de que los periodistas son muy anticuados, bueno, me parece, yo soy muy crítica con la profesión, pero me parece un poco una generalización un poco injusta, pero sí que es verdad que los medios de comunicación han tenido hasta hace 10 minutos, como quien dice, el monopolio de las plataformas de distribución, ¿no? O sea, es que eran los dueños de las ondas, los dueños tenían menos necesidad, creo, en muchos casos, sobre todo los medios grandes, de adaptarse al cambio que se han tenido en otras industrias. Perdón, que está aquí el gatito. No, todo bien. Charo, ¿qué piensas tú? De acuerdo totalmente con este segundo tema yo pienso que igual que hay personas que adaptan y adoptan tecnología más fácil que otras, hay periodistas que adaptan y adoptan tecnología más rápido que otras. Yo soy de una generación donde yo comencé a trabajar en la redacción de mi periódico en Puerto Rico el mismo año que el periódico se fue online. En el 1996 yo me gradué de la universidad, llegué a la redacción a ser reportera de negocios y todo lo que yo sabía sobre distribución y los flujos de trabajo de una redacción cambió y tuve que ir aprendiéndolo sobre la marcha. Pero yo soy una persona que apliqué mi curiosidad periodística a el desarrollo de la industria de nosotros. Y tengo compañeros que tienen exactamente mi misma edad y mis mismos años de carrera que optaron por seguir un camino más tradicional de ser reporteros, de ser editores de mesa, de ser corresponsales y de tener un camino tradicional dentro de lo que es una redacción cuando mi resumen tiene todas estas locuras escritas. Dicho eso, sí es cierto que durante mucho tiempo los medios, aunque decían somos digital first y estamos innovando, no tenían la necesidad de invertir en esos recursos. Los que sí lo hicieron tienen ahora más camino andado y están más adelantados en el proceso que otros que no.
Yo tuve esa curva de aprendizaje cuando me moví de trabajar de periódico a revista, porque las revistas tenían una audiencia cautiva. Los newsfeeds de Facebook y las redes sociales agarraron menos audiencia de revistas tradicionales porque tú comprabas la revista como quiera para sentarte a leer la revista glossy, la revista de moda o de entretenimiento, y las revistas no tuvieron que innovar tan rápido como los periódicos. Y cuando yo me moví de trabajar a un periódico, una revista, noté el rezago que había. A pesar de que me mudé de mi redacción en San Juan, Puerto Rico, con 100 periodistas, donde yo era la única editora de innovación, estábamos haciendo cosas que yo sentía que estábamos más adelantados en algunos respectos que Time Inc. en Nueva York, una compañía multinacional, pero es porque era una revista y no habían tenido la necesidad porque todavía el modelo económico de la revista era muy rentable y no tenían ese incentivo para innovar. Cuando uno viene de una redacción más pequeña, tiene la necesidad de aprender a hacer más cosas con menos. Cuando yo fui a mi proceso de entrevista para mi trabajo en el New York Times y yo empecé a comentar lo que hacíamos en mi redacción en Puerto Rico, a mí me miraron y me dijeron que ustedes hacen qué, que cuándo ustedes hacían esto. No, ven que nosotros no tenemos una como tú. Y para mí fue una ventaja haber estado como editora de innovación en una redacción pequeña y tener que aprender de audiencias, de redes, de newsletters, de cómo escribir y editar, de periodismo visual y de todas esas cosas que en una redacción mucho más grande como la que estoy ahora son áreas especializadas donde no todo el mundo tiene la oportunidad de trabajar horizontalmente cubriendo todas esas áreas. Por eso el trabajo que yo tengo ahora, donde tengo personas especializadas en todas esas áreas, me da visibilidad de todo eso porque tengo experiencia de cuando lo hacíamos, como dice María, en los primeros 5 ciclos donde hubo podcast antes de ahora, o en los primeros 3 ciclos de los newsletters antes del que llegamos ahora, ya lo habíamos visto. Entonces son aprendizajes que uno ya tiene en su caja de herramientas. Por eso yo tampoco pienso que para innovar hace falta un capital gigante. Yo tengo un equipo de 23 personas en el New York Times, pero tengo una redacción de 1,700 periodistas que hay que atender y que hay que darle soporte y que hay que capacitar. En mi redacción en Puerto Rico yo era una y era la editora que trabajaba con producto y además daba capacitaciones y además trabajaba con la parte estratégica del desarrollo de nuestras plataformas y nuestros productos y era yo sola. Siempre y cuando eso sea el trabajo de una persona y no se divida en, esta es la responsabilidad de todos, cuando es la responsabilidad de todos es la responsabilidad de nadie, porque cada cual tiene su tarea y su flujo de trabajo y su sobrecarga de trabajo, pero por lo menos una persona en la redacción tiene que estar dedicada a pensar en qué viene después, en cómo está la salud digital de esa redacción y cómo ayudar a los reporteros y a los editores a entender lo que está pasando en el mundo digital y lo que están viendo las audiencias y cómo alinearlo. Digamos que una preocupación central para la gente que trabaja en estos temas, evidentemente, es el usuario. Pensamos más en los usuarios casi siempre que en el equipo interno, porque al final es nuestro valor, digamos. Y lo mencionaron ambas, y esta conferencia un poco que se llama No se puede innovar por innovar en el tema de usuarios. Y yo quiero hacerles una pregunta porque las dos están en este momento específicamente en medios que han creado unas redes de usuarios que son especiales y particulares dentro de este mundo de medios que parecen explotar, ¿no? En este nuevo ciclo de creación de hacia dónde va, digamos, lo que hacemos hoy en la vida. ¿Por qué creen ustedes y cómo creen que han logrado establecer esa relación un poco más emocional con los usuarios, más afectiva con los usuarios, más respetuosa con los usuarios, pero sobre todo más par con los usuarios? Y lo pregunto porque desde hace, yo como Charo hago internet, pues un poco más acá del 2000, y desde ese tiempo yo siempre siento que hemos estado hablando de los usuarios, esto es una conversación con usuarios, el problema es una conversación con usuarios, si no tenemos redes de usuarios vamos a morir, pero ha pasado 20 años y el 80% de medios en el mundo no lo logran. ¿A qué creen ustedes que se debe en el caso de los medios donde están ahora y en el trabajo que ustedes hacen? ¿Qué es lo que sienten que funciona bien para que eso haya pasado, teniendo en cuenta lo que dicen, que lo que le funciona a ustedes no les tiene que funcionar a los demás porque casi nunca funciona para nadie más? Claro. Charo, si quieres arrancas, que tenías, o María, la que prefiera. Charo. En el caso de nosotros es una cosa bien sencilla y es la apuesta a la calidad del periodismo. La calidad es lo primero. La calidad es
por lo que nosotros hemos tenido un crecimiento tan grande en suscriptores y porque esos ingresos que han venido de este modelo de negocio nuevo basado en suscripciones se reinvierten en recursos para la redacción para seguir mejorando la calidad de las informaciones. Nosotros no hablamos de contenido y no hablamos de usuarios, nosotros hablamos de periodismo y hablamos de nuestras audiencias. Y conocer las necesidades de las audiencias, y hablamos de las audiencias en plural, porque no es una sola audiencia, cómo nosotros bajamos la barrera para las audiencias que no llegan a nuestro periodismo. Y si nosotros podemos tener la mejor historia del mundo, y si nadie la encuentra, ¿de qué vale? Porque la misión informativa es llevar esa información a la gente. Si la información no está llegando a la gente, no estamos cumpliendo la misión informativa. Entonces, nosotros desarrollamos productos de audio, como de Daily, para una audiencia que no llegaba a leer el papel necesariamente. Pero complementamos entonces ese motor periodístico que estamos invirtiendo tantos recursos y tanta energía y tanto esfuerzo en desarrollar esas informaciones, en investigar esas historias. ¿Por qué no llevarlas también en formato de audio y abrirle la puerta a una audiencia completamente nueva que nosotros no teníamos? Las investigaciones de nosotros suelen ser estos proyectos investigativos maravillosos y tenemos muchísimos premios Pulitzer y las investigaciones son estas grandes piezas informativas que pueden ser 14,000 palabras y nosotros reconocemos que la audiencia fiel y leal al Times se va a sentar y va a leer esas 14,000 palabras. Va a venir otro medio y va a resumirte la investigación que el New York Times acaba de sacar, pues ¿por qué nosotros no hacer un explainer? ¿Por qué nosotros no hacer lo que le llamamos los takeaways? Que es agregar y resumir y presentarlo de una manera donde una audiencia que lo esté mirando en móvil, que lo esté mirando en digital, que lo esté mirando a las 3 de la tarde mientras está haciendo otra cosa, pueda tener la información y pueda tener lo más importante de la información y luego moverlos a leer la investigación completa. O quizá no llegan a la investigación completa, pero tienen la información. Para mí, la fidelización de la audiencia y donde se combinan como la estrategia y lo táctico, ¿no? Y para lo que nosotros también servimos, ayudar a entender eso en la redacción también, se resume todo en la calidad de la información y en el rigor periodístico que se aplica. Y eso es a lo que la gente responde porque se conecta con la misión periodística de nosotros. Claro. María. Bueno, a ver, en el caso del Washington Post, yo creo, a ver, yo también con este tipo de cosas, o sea, con utilizar el modelo del New York Times y el del Washington Post como algo que pueda ser aplicable a otros países y a otros medios, es que son quizás también con el Wall Street Journal son tres rara avis, ¿no? Particularmente el New York Times, cuyo éxito es espectacular, ¿no? Y los números, bueno, a nosotros nos dan muchísima envidia, obviamente, cada vez que salen los reportes cuatrimestrales. Pero digamos que... A ver, bueno, por un lado, una cosa que a mí me preocupa, que no tiene nada que ver con lo que nos has preguntado, pero bien. Y que la veo ahora un poco por primera vez trabajando en un medio en el que la apuesta hacia los suscriptores es total, es, digamos, la manera de fidelizar a los lectores es a través de periodismo de calidad. Las investigaciones son fundamentales, que los lectores vean que estás aportando valor, ¿no? Es decir, para que a nosotros se nos suscriba una persona, se tiene que haber, o sea, la media que se choca con el muro de pago es 17 veces. Es decir, 17 veces ha ido a nuestra web porque le ha interesado algo que quería leer, a la 17ª vez, que no sé ni cómo se dice ese cardinal, saca la tarjeta de crédito. Es que yo ya no hablo bien ni inglés ni español. Es una pero bueno, entonces, a mí, estando en este medio, la verdad que muchas veces, aunque hay un cierto número de artículos a los cuales una persona que no está suscrita puede acceder mensualmente sin pagar, me preocupa un poco que se termine creando como una clase de medios
muy rigurosos, de mucha calidad, a la que pueden acceder un segmento de la población que tiene más recursos, y que luego medios que son peores o que, digamos, explotan las debilidades humanas, la viralidad, lo que nos indigna, lo que nos hace sentir rabia, o sea, y un poco de información así peor, pues quede para el resto, ¿no? O sea, yo eso es una cosa en la que estoy pensando mucho, no tengo ningún tipo de solución, pero enlaza un poco con lo de la parte del rigor y de la calidad informativa que Charo estaba mencionando, porque nosotros también lo vemos, o sea, y lo que más suscriptores consigue es los papeles de Afganistán, ¿no? Cuando es una investigación que hemos tenido a un periodista 3 años leyendo estos documentos del Departamento de Estado y viendo un poco cómo se gestionó la guerra, ¿sabes? Pero ¿qué pasa con la gente que no paga, ¿no? Claro. Esa no era la pregunta que me estabas haciendo. Pero es un tema central. Pero es una preocupación, sí. De todo, sí, creo que es increíble. Pero al margen de ese pensamiento, que quería sacarlo ahora que estábamos hablando de esto, yo creo que en un contexto en el que los medios son cada vez más vulnerables no todos los medios, los nuestros creo que no, pero a los caprichos de las grandes plataformas, y lo vimos con el cambio de algoritmo de Facebook sí, se volvió una locura. Y como de pronto, porque Facebook quería hacer Facebook Live, todo el mundo nos pusimos a hacer Facebook Lives como si el mundo se fuera a acabar. Bueno, y aparte ellos estaban inflando los números, ¿no? Y ahí hasta un par de... Ha habido denuncias, ¿no? Sí. Pero bueno, enfocar nuestro trabajo hacia las relaciones con la audiencia y los lectores nos permite estar más centrados y en separar la paja del grano, ¿no? Y si nos metemos en la cabeza que nuestro principal producto periodístico es la relación con la audiencia, y en el caso del New York Times y del Washington Post esa audiencia es un público generalista en Estados Unidos, sobre todo, pero para la silla vacía es gente que le interesa la política y un poco la corrupción en Colombia, para Univision es los hispanos en Estados Unidos. Si un poco tienes eso claro, a quién sirves, ¿no? como lector, qué le interesa, y por eso los datos son tan importantes, ¿no? Porque, y un poco estar todo el rato generando inteligencia, incluso conversación, ¿no? O sea, leer los comentarios, hacer muchos formularios para ver un poco, hacer focus groups de estos que hacen... Nosotros eso no lo hacemos, pero un poco escuchar a tus usuarios. Digamos que da igual en qué plataforma te muevas en el futuro. No sé si entro y hablamos otra vez menciono otra vez esto de los ciclos, ¿no? De cómo pues newsletters han evolucionado 80 veces, ¿no? Han estado de moda, han pasado de moda, lo han petado, lo han dejado de petar. Pero si tú tienes en mente a ese lector y tienes claro que como periodista estás para servir a una audiencia, creo que eso te permite tener un poco claro cuál es tu estrategia en el medio y en el largo plazo, ¿no? Que un poco con todo lo digital a veces te puedes distraer más, ¿no? Porque están surgiendo todo el rato cosas y es importante estar en ellas, porque todas esas cosas que surgen, todas esas plataformas, TikTok, etcétera, ahí vas a tener, son cosas, son fenómenos y plataformas globales, ¿no? Cambian cómo se comunica la gente, entonces obviamente va a haber un porcentaje de los tuyos que van a estar ahí. Es importante eso también, pero creo que una parte que para mí es fundamental, y creo que sobre todo la adquirí trabajando en Univision, que tenía tan claro, ¿no? que la misión era servir a los inmigrantes en Estados Unidos, que eso me ayudó mucho a tener eso siempre en la cabeza, ¿no? A quién sirve, a qué comunidad sirve mi medio y dónde están, qué quieren, qué problemas tienen. Sí, creo que has tocado un tema que es fundamental, y es que yo creo que la innovación está armada y amarrada a la utilidad.
Es decir, si algo no es útil, pues ¿para qué hacemos innovación por hacer innovación? Voy hablando de audiencias, como llaman ustedes, pero quería invitar a las personas que no están en el momento nos acompañan a que si quieren mandar sus preguntas, las manden y las vamos a ir haciendo en tiempo real con la intención de que no sea esta conversación monogámica, que no es la palabra correcta, pero que pareciera así como una relación un poco monogámica. No quiero saltar este tema porque me parece fundamental, pero hay tantos temas que quiero hablar con ustedes desde lo personal y también de lo que está pasando, pero no puedo saltar esto. Hablamos del tiempo real, de todo lo que está pasando en este momento con la pandemia, pero el tema es que además la pandemia les cogió con las elecciones presidenciales a ustedes este año. Y todos los que hemos sido periodistas alguna vez, pues yo que fui periodista de política de la silla vacía, digamos que ese era el tema, y que estuve en varias elecciones en otros medios, hay que decir que ese es el día en que uno en realidad es como está en el nirvana periodístico, ¿no? Es como todo el mundo está interesado, todo el mundo corre, todo el mundo hace cosas, ahí se vive, digamos, mucho esa pasión. María, ¿cómo están preparándose para este atípico cubrimiento electoral este año en mitad de la pandemia y con todas las dificultades y también, digamos, posibilidades que se ofrecen? Bueno, yo la verdad que no estoy muy involucrada en esa parte porque yo llevo nacional, pero tengo otra compañera que trabaja más de cerca con la gente de política. No va a haber nadie en la redacción. O sea, yo de hecho creo que cuando a nosotros nos mandaron para casa, que fue bastante temprano en el proceso, más o menos creo que alrededor del mismo día o un poquito más tarde que al Times, ¿no? Mediados de marzo. Hubo un par de semanas donde todavía había como senior editors que son animales de redacción que les parece un destierro estar en casa, ¿no? Que sí. Todavía seguían yendo y todavía se seguía haciendo la reunión de pauta. Yo también, o sea, yo echo mucho de menos la redacción, pero bueno. Y he de decir que esas primeras semanas donde había como el 80 o el 90% estaba en casa y había un 10% que seguía yendo, la comunicación y los procesos de trabajo eran más complicados que cuando, de hecho, ya la cosa se puso muy seria y muy grave y nos mandaron a todos a casa, ¿no? Sin ningún tipo de excepción. Dicho lo cual, llevamos trabajando así pues 6 meses ya, ¿no? Y creo que la verdad yo estoy sorprendida positivamente de cómo la gente se ha adaptado y un poco cómo los procesos de trabajo se han digitalizado completamente, aunque obviamente las sinergias, las serendipias, ¿no? De redacción, de levantarte, de que se te ocurre, de que oyes a alguien que dice algo y te enteras de este proyecto, todo eso se pierde, ¿no? O sea, esa magia claro. que nos encanta a todos y que por eso seguimos en esta profesión. Total, ¿qué plan? No lo sé. O sea, vamos a seguir operando pues a través de Slack y me imagino que se crearán flujos de trabajo específicos para las alertas, para cuando cada estado haga su recuento y se confirme a qué candidato van los delegados, los votos electorales, perdón. Pero no, de momento no sé mucho, la verdad. En mi caso, yo también cuando a nosotros inicialmente nos mandaron a trabajar desde las casas, fue como si también la primera semana de marzo. Nosotros, el equipo mío, hace 2 años, uno de los proyectos más grandes que tuvimos fue mover a todo el mundo al mismo flujo de trabajo. Y más o menos están todas las secciones en el mismo flujo de trabajo y el modelo se llama Strong Desk y es que toda la parte de la producción digital es parte del proceso de edición y está todo contenido dentro de cada sección. Al año siguiente movimos a todo el mundo a la herramienta nueva de publicación que provee herramientas para colaboración. Que esto ha sido un proceso como de 3 años. Movimos muchos flujos de trabajo a Slack, como dice María, mucha comunicación, que se rompieron esos silos que eran cadenas de correo electrónico cerradas a canales de Slack más abiertos. Todo esto fue totalmente, obviamente no podíamos planificar que esto iba a pasar, pero toda esta preparación, e incluso nosotros estuvimos haciendo simulacro de trabajo remoto hasta un mes antes o menos, antes de tener que irnos a trabajar remoto. Y cuando en febrero al equipo mío nos dijeron,
tenemos que mover a la redacción y tenemos que estar seguros que cada sección esté capacitada. Nosotros nos activamos y cada cual fue, habló con el jefe de sección, vio qué capacitaciones faltaban, porque nos íbamos a ir. Pensábamos que unas semanas, y según se fue extendiendo y extendiendo, cuando nos dieron el aviso de que no volvíamos a la redacción mínimo hasta enero de 2021, mi primera reacción no fue, wow, eso es el año que viene. Mi primera reacción fue las elecciones. No vamos a estar en la redacción en las elecciones. Y para mí eso es un tema, ¿no? Del apego emocional, de la cultura de la redacción, de como tú dices, estar en Nirvana esa noche, que aunque uno no esté escribiendo y no esté tocando directamente la información, uno está allí para ver la máquina correr. Exacto. En mi caso, yo estaba ya en el Times en las últimas primarias, en el midterm election, pero yo nunca he estado durante una elección general en la redacción del Times, y a mí me hacía mucha ilusión poder mirar esa máquina correr ahí sentada en las escaleras rojas mirando a todo el mundo, y no lo voy a poder hacer. Dicho eso, como mismo hemos estado trabajando con flujos de trabajo remoto, herramientas remotas y desarrollando pues estas herramientas de cobertura en directo, estos formatos nuevos informativos. Sí. Eso es parte del plan y parte de la cobertura electoral, que lo estamos haciendo ya, incluso con la cobertura de las convenciones empezamos a experimentar con unos formatos nuevos. Hay unas barras de navegación que agrupan y recirculan a las personas que están navegando temáticamente los temas electorales. La guía electoral que está arriba también ya desde el principio de la campaña. Muchos de esos elementos de navegación y de guía para las audiencias es lo que es parte de la cobertura electoral. ¿Cómo será esa noche en específico? No sabemos, porque, o sea, sabemos que va a ser trabajo en remoto, sabemos que va a haber reporteros que van a estar cubriendo como están cubriendo cuidadosamente, saliendo a hacer sus coberturas, pero va a ser una elección muy, muy distinta, porque es una elección sin sala de redacción. Bueno, voy a dar paso a dos preguntas de personas que nos acompañan esta noche. Saludo a Isabel Dalens. Ella quiere saber cómo superamos la barrera del usuario que quiere todo gratis. Que me gustaría que empezara respondiendo María después de esto que hablamos ahora de qué va a pasar con la gente que no puede acceder a contenidos de calidad. Me parece que las dos preguntas tienen un vínculo al final. Bueno, yo la verdad que no, también últimamente hay como un discurso, no lo veo tanto en Estados Unidos ni lo veo tanto en América Latina, pero en España veo un discurso como muy de abroncar a los lectores porque quieran cosas gratis. La verdad, no me gusta eso, no me identifico nada, o sea, todo el mundo sabemos que hacer este trabajo cuesta dinero, que tener a un reportero reporteando una historia de investigación 3 años y esa persona paga un alquiler, lleva a sus hijos al colegio y les tiene que comprar ropa, ¿no? Eso lo sabemos, pero no me gusta nada, no sé, me siento muy incómoda con eso, ¿no? Con ese rollo últimamente como un poco de echarle la bronca a la gente porque, bueno, creo que hay que generar valor antes de extraer valor. Exacto. Y desde luego me parece que esa actitud a veces que veo un poco no ayuda mucho, ¿no? O sea, creo que tenemos que demostrar que, pues eso, lo que decía antes de las 17 veces, ¿no? Que a lo mejor a la 17ª vez que vienes a mi medio, pues a lo mejor te lo puedes plantear, ¿no? Entonces eso, estar generando valor constantemente y ganándote la confianza de la gente a través del periodismo. Es que la verdad que no tiene más vuelta de hoja. Luego también hay muchas cosas que se pueden hacer a nivel de producto y a nivel de tecnología un poco para facilitar eso, ¿no? O sea, nosotros sabemos quién es la gente que nos viene a ver, sabemos cuántas veces se ha topado con el muro de pago, podemos un poco con ciertos mecanismos tecnológicos empujarles, tratar de empujarles. Y en el Washington Post hay un equipo que se dedica un poco a eso también, desde el punto de vista editorial y son periodistas, ¿no? Y ellos escriben, el Times esto lo hace excelentemente, ¿no? En The Daily tienen siempre como unas cuñas
donde reporteros hablan de investigaciones y de reportajes que han hecho y explican que nos apoyes. Ayuda a financiar este trabajo, ¿no? Claro. Nosotros también tenemos una persona que lo hace mucho a través de newsletters, ¿no? Mira, esto es lo que hemos hecho con tu dinero, este es el impacto que ha tenido nuestro periodismo. Sí. Claro, Por gracias. otra cosa que, como mismo decimos que todo vuelve, ¿no? Y si uno ha estado aquí suficiente tiempo, lo ha visto. Nosotros también, si hemos estado suficiente tiempo, hemos visto la evolución de que en Internet todo era gratis y mi generación bajaba todo por torrents, y pagaba por o en LimeWire o en Napster y bajábamos la música gratis y no pagábamos por un iTunes o por un Spotify. Y poco a poco los hábitos de Internet han ido cambiando y la gente está pagando por suscripciones y pagan por entretenimiento y pagas la suscripción de Netflix, pagas la suscripción de Spotify y esas cosas que antes las bajábamos porque eran gratis, le asignamos un valor y pagamos por esas cosas. Que estamos cortando el cable de televisión porque estamos entonces pagando por el streaming, pues hay sustituciones, ¿no? De dónde estamos asignando el dinero y dónde se está moviendo el dinero. Como dice María, lo que tiene valor para uno le pone valor. Entonces, Claro. periodismo también. Nosotros comenzamos el proceso del paywall en 2012, en un momento donde todo era gratis y la gente todavía tenía la expectativa de que era gratis, e incluso mucha gente dudó que el modelo fuera funcional. Poco a poco yo pienso que las audiencias digitales han ido madurando y también asignándole el valor y entendiendo, como dice María, que cuesta, que hacer periodismo cuesta y hacer periodismo serio y hacer periodismo confiable cuesta, e igual que la suscripción de Netflix te cuesta porque la calidad de lo que vas a ver es mejor que lo que estás bajando gratuitamente pirateado, tiene un valor. Claro. Voy a mandar 2 preguntas que nos envía Carlos Dada, que tienen que ver con usuarios, por eso las voy a amarrar acá. Y es, por un lado, que les pregunta cuántos seguidores, cuántos usuarios o audiencia, número de personas tienen ustedes como seguidores fuera de Estados Unidos. Y la segunda es que a cuántos medios en promedio se suscriben los usuarios de Estados Unidos y sus usuarios del resto del mundo. No sé quién quiera. Yo no tengo, por lo menos yo no tengo información específica a esa manera desglosada por país o por región. Yo sí te puedo decir que el Times tiene su estrategia global, que no solamente es un medio local de Nueva York ni nacional de Estados Unidos, sino que tenemos mucha audiencia alrededor del mundo. Y seguimos en crecimiento y tenemos nuestro buró de Asia, nuestro buró de Londres y tenemos constantemente la información está fluyendo en nuestra operación, pero así de dar números específicos de por ciento de la audiencia interna, externa o datos de suscripciones no los sé de memoria. Yo tampoco, la verdad que no tengo ni idea. Y lo de a cuántos medios se suscribe, la verdad que tampoco. Eso a lo mejor hay algún estudio de Pew Research que hacen, que es esta organización de estadística que hacen unos estudios estupendos de todos los aspectos demográficos y sociales de Estados Unidos. Claro. y tienen uno específicamente sobre medios y a lo mejor ahí en el último tiene información sobre esto, pero la verdad que no. Es muy buena pregunta, pero no me lo sé. Y yo tengo la sensación que en el último reporte de tendencias de innovación periodística de Amy Webb hay información sobre suscripciones y el promedio de suscripciones por persona y hay más información de eso porque tengo la sensación de que he oído esa información y que he tuiteado esa información según la estaba oyendo en tiempo real para anotármela para mí, pero no lo retuve en esta memoria, la retuve en mi Twitter. Bueno, y pasando de los usuarios a los jefes, yo los colegas, Cristal nos manda como una pregunta que es ¿qué les dirían a los comunicadores que consideran que las notas periodísticas no son creativas porque tienen mucho texto? Uno puede ser creativo con texto.
Totalmente. Incluso parte de lo que nosotros hacemos cuando capacitamos a los reporteros y a los editores, cuando vamos a hablar de formatos nuevos, algunos presumen que estamos hablando de periodismo visual y nosotros no estamos hablando de que el reportero ahora también va a sacar fotos o va a sacar video, no es eso. Estamos hablando de cómo pensar en texto, cómo contar la historia de una manera distinta. Y si es una historia que tiene muchos datos, cómo nosotros interrogamos esos datos, cómo nosotros presentamos esa información, cómo los rompemos con subtítulos para darle puntos de entrada al lector, cómo jugamos con la tipografía como un elemento gráfico también. Se puede innovar muchísimo o trabajar con formatos distintos, narrativos, sin necesidad de hablar de visuales o de insertar multimedia dentro de una historia. Totalmente, yo creo que hay un trabajo fundamental, o sea, yo de hecho esto es en lo que más me interesa a mí enfocarme y de hecho he propuesto un proyecto en torno a esto, ¿no? En cómo innovar, es que tampoco es innovar, es como concebir el texto de distintas maneras, ¿no? Que son formatos que de hecho en Internet están muy naturalizados, ¿no? Que es como preguntas y respuestas, citas de las citas más importantes de una entrevista, como decía Charo, los takeaways de una gran investigación de 14.000 palabras, ¿no? Los documentos anotados, como tú tomas exactamente un documento y lo contextualizas, todo eso es texto. Todo, y es un tipo de, digamos, tratamiento de la información que es textual, que no cuesta nada, es simple, es más como cómo concebirlo desde el principio de una manera que no sea la entradilla, el nutcraft y luego las quotes de los expertos, ¿no? O sea que hay otras maneras y otros lenguajes que han surgido en Internet y que pueden ser aplicados a la parte periodística y que son 100% textuales, ¿no? Yo hablo mucho a veces de que ese trabajo es más de, no como de subir el nivel del storytelling por arriba, sino de subir el suelo, ¿no? En el que estamos. Eso en inglés suena mejor, porque es mi frase, pero como, digamos, subir el nivel desde el cual partimos, ¿no? Y también bajar la barrera, porque no todo el mundo va a tener acceso a la historia tradicional, como hablaba ahorita, de una historia de 14.000 palabras. Eso va a crear una barrera mental incluso, pero si tú de esa historia sacas diferentes formatos en texto, eso es algo que tampoco cuesta dinero. Cuando hablamos de que la innovación tiene que costar, son ideas. Un reportero es como tú decides cuál es la mejor manera de contar esa historia. Perfecto. Angie Villeda dice, a su vez, hay buenas plataformas, pero ¿qué pasa cuando tú entiendes mejor a la audiencia y tu jefe dice algo que no va a funcionar? ¿Cómo hace uno periodismo cuando las jefaturas tienen un foco equivocado? Con datos. Yo eso, vamos, me parece, decía antes que no se puede discutir con los números. Yo la verdad que la parte de las métricas, que además es relativamente accesible para cualquiera, ¿no? Porque casi todas las webs ahora mismo se miden. Vamos, me extrañaría que alguien que tenga un medio en cualquier sitio no lo esté midiendo de alguna manera. Hay herramientas como Charbit, hay herramientas como Google Analytics, que son también gratuitas en su versión más básica, con las cuales, y hay tutoriales en Internet, que es una cosa que casi te puedes enseñar a ti mismo, ¿no? Y un poco tratar de adquirir esa educación de números ayuda mucho un poco a visualizar, ayudar a visualizar a otros que a lo mejor oponen más resistencia a tus ideas, ¿no? ¿A qué te refieres? ¿Por qué crees que funciona? Y un poco todo ensayo, error, datos, ¿no?
y eso, otra vez, y vuelta a empezar, y vuelta a empezar, y vuelta a empezar, y a la sexta, además, ayuda mucho a la experimentación, crear también documentación, ¿no? O sea, que para eso los periodistas somos muy indisciplinados, ¿no? Y hay cosas que pasan todos los años, por ejemplo, los huracanes, y ahora otra vez que estamos preparando temporada de huracanes y nadie se acuerda de lo que hicimos el año pasado, que funcionó, pues un poco empezar a generar sí, una memoria colectiva de qué funciona con tu audiencia, qué no, qué satisfizo desde el punto de vista periodístico y qué no, y todo eso. Lo chistoso es que nosotros somos curiosos, porque los periodistas somos curiosos, por eso somos periodistas, pero no aplicamos esa curiosidad a este tipo de cosas internamente, a nuestra industria, a las tendencias, a lo que está pasando. Y nosotros documentamos la memoria histórica, pero no lo hacemos internamente. Somos, como dice María, somos muy malos documentando procesos, muy malos documentando mejores prácticas, muy malos documentando incluso capacitación, y no tener estructura y no tener procesos delineados para eso. Es un área donde si uno construye un poquito de proceso y un poquito de arquitectura, uno de los proyectos más lindos que yo hice en Puerto Rico fue ese mismo, precisamente, fue comenzar a trabajar con Google Analytics, con Chartbeat, con Comscore, con la herramienta de analítico, y le pedí a mi editor que tuviéramos una pantalla grande y empezarlo a proyectar, sin decirle nada a los editores. Pero entonces comenzaban a mirar la gráfica y si había una nota que subía mucho a la gráfica, preguntaban, ¿qué fue eso? ¿Qué pasó? Y les empezó a picar la curiosidad, y cuando era una historia de su sección decían, ese pico soy yo, eso lo hice yo. Y entonces el FOMO de la otra sección decir, no, pero yo tengo que entonces hacer algo, porque, y no es necesariamente competir por page views, porque esa no es tampoco el indicador de calidad. Es la visión de tener datos y tomar decisiones basadas en datos y no en instintos. De, esto es lo que la gente está hablando en la calle. ¿Basado en qué? Tráeme evidencia. Si nosotros pedimos evidencia y pedimos hechos para verificar las informaciones que estamos publicando, lo menos que podemos hacer es en la retroalimentación traer hechos también para tomar decisiones. Charo, tú lo mencionaste antes y María también cuando habló de los tutoriales ahora, y es que uno de los grandes debates por toda la crisis, o sea, digamos que a las facultades de periodismo le llegó antes el COVID que el resto de la academia, y hay un debate grande en realidad de cómo va a ser la educación. Y me devuelvo a esto porque, como tú dijiste, muchos de nosotros, de la generación nuestra, que es un poco mayor que la de María, pero incluso María aún le tocó eso, aprendimos de manera autodidacta y preguntando a otra gente y equivocándonos y haciendo cosas. Desde esa perspectiva y viendo todos los cambios que están pasando en el mundo y las limitaciones en países como el mío, por lo menos en Colombia, ¿no? Para la educación virtual, para un montón de gente y de clases menos favorecidas y que no están conectadas. ¿Qué creen ustedes, sobre todo, Charo, tú que entrenas periodistas, que capacitas periodistas todo el tiempo, que hacia dónde va la educación en periodismo? ¿Tú crees más en estos modelos así, donde la gente comparte conocimientos, la otra prueba? Y la pregunta es para ambas, también para María, que sé que ha pasado por varios equipos y que también tuvo un proceso de formación en que mucho ha pesado su interés, más que la academia. Para mí es importante en la academia nosotros no solamente preparar a los estudiantes para ingresar a medios existentes, porque la realidad es que eso está cambiando muchísimo y nosotros no enseñamos lo suficiente en la academia, ni la autogestión ni el empresarismo periodístico. Y formamos periodistas que saben muy bien escribir, reportar, editar, e incluso la distribución de esa información, pero no enseñamos los modelos de negocio, no enseñamos cómo uno se autogestiona como periodista independiente, Claro. cómo uno autogestiona el empresarismo, cómo uno funda su propio medio y se convierte en su propio medio. Y eso yo pienso que es una carencia que tenemos en la academia, y ahora hay universidades en Estados Unidos que están comenzando a darle énfasis a eso, pero la realidad en nuestra industria es que los medios tradicionales o los medios formales cada vez hay menos,
Los desiertos Exacto. informativos cada vez son más y necesitamos periodistas que se autogestionen, que se hagan disponibles para que medios puedan contratarlos y conectarse con ellos como periodistas independientes o como medios independientes. Y para mí eso es algo que debemos enfocarnos más para preparar a los estudiantes que están saliendo a que si no encuentran esas oportunidades que tuvimos nosotros cuando estábamos entrando a un mundo laboral distinto, puedan abrir su propia puerta y forjar su propio camino. Claro. María. Sí, yo creo que lo que escucho hablar a Charo y yo lo que oigo es nuevos perfiles, ¿no? Gente que entienda los valores periodísticos y editoriales tradicionales, ¿no? Rigor, objetividad, etcétera, ¿no? Y que tenga esa formación y esa sensibilidad editorial, pero que la aplique a otro tipo de perfiles que no son los tradicionales, que puede ser producto, puede ser desarrollo de audiencias, puede ser, yo qué sé, inteligencia artificial en el futuro o lo que sea, ¿no? Pero esos perfiles que existen luego en otro tipo de industrias, ¿no? O sea, en Silicon Valley hay mucha gente, está muy sofisticado, ¿no? Y hay product managers, hay analistas de todo tipo, pero lo que es difícil es encontrar a alguien que tenga esa formación más técnica, pero que se aproxime a los problemas desde una perspectiva editorial y periodística y respetando esa sensibilidad y respetando que muchas veces las decisiones que tienes que tomar porque pesa más lo periodístico a lo mejor no son las mejores desde el punto de vista de negocio o no son las mejores desde el punto de vista del SEO, ¿no? Claro. Entonces, sí, y obviamente la parte de que los periodistas se hagan un poco por fin cargo de generar modelos de negocio que sean sostenibles, ¿no? Para su propio trabajo. Cecilia Durán les pregunta, ¿cómo creen que se beneficia el periodismo de una tecnología que a su vez ha dispersado a las audiencias? María, no sé. ¿Ha María. dispersado a las audiencias? No puedo preguntarle de vuelta, ¿cómo así? Sí, no sé. Su hipótesis es que la tecnología dispersa a las audiencias y que cómo eso beneficia al periodismo. No sé si tú estás de acuerdo con la hipótesis de la dispersión de audiencias. Yo quiero agarrar esa hipótesis y moverla y reenfocarla un poco y decir que las tecnologías como las redes, por un lado, ha un poco democratizado la información y abierto el acceso y la retroalimentación. Los medios antes eran muy unilaterales, ¿no? Nosotros decíamos y esto salía y era muy lineal y el periodista escribe y sale el periódico y yo lo leo, pero no tengo manera de retroalimentar. Para mí la tecnología lo que ha hecho es abrir ese canal de comunicación y de retroalimentación y en tiempo real prácticamente, poder mirar esa reacción de la audiencia, poder desarrollar comunidad, poder fidelizar esa audiencia de una manera distinta o esas audiencias y alcanzar audiencias nuevas. En mi caso, en mi opinión, no es dispersar a la audiencia, al contrario, es llegar a accesos o acceder a sitios donde no teníamos acceso antes. Yo no sé tampoco si entiendo bien a lo que se refiere, pero yo lo que oigo ahí es un poco como, sí, digamos que al fragmentarse la experiencia de consumo de medios, porque ahora antes una persona se sentaba delante de la televisión y veía un noticiero entero, o como decía Charo antes, se compraba la revista y se sentaba a leerla y era de alguna manera los hábitos estaban muy establecidos, mientras que ahora
todo se siente un poquito más fragmentado porque te metes a mandar un email que necesitas, pero ves algo en la otra pestaña que tienes abierta en Facebook y de pronto haces clic y dentro de ese artículo hay un hipervínculo que te lleva a otra cosa que te interesa y de pronto dices, uy, pero si iba a mandar un email y han pasado 45 minutos, ¿no? O sea, yo creo que eso sobre todo tiene un impacto, no sé, yo creo que beneficioso en muchos casos. O sea, yo también estoy preocupada un poco con lo que Internet nos ha hecho a la atención, ¿no? O sea, yo personalmente lo noto que hay veces que digo, pero Dios, ¿pero qué estoy haciendo? O sea, si tenía que hacer otra cosa que no tiene nada que ver y me he metido por aquí y ya... Y en ese sentido estoy intentando como recuperar la disciplina, pero respecto al impacto del periodismo y si tiene que ver con lo que nos ha preguntado todo este rollo que estoy contando, creo que ha influido mucho en la narrativa, ¿no? O sea, ahora un gráfico, una estadística, una foto sorprendente, una declaración polémica, hay como microunidades de contenido que viajan más rápido y que son susceptibles de un intercambio, sobre todo en redes sociales, de un intercambio ligero o incluso se transmiten, ¿no? Un poco como dinero en apps de mensajería, etcétera, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que ha fragmentado el periodismo, ha dividido las distintas unidades que lo componían en distintos formatos más coherentes o más grandes y lo ha dividido. Y luego, bueno, pues creo que por la parte del usuario y del lector, pues bueno, el periodismo ahora es cuestión de intereses, ¿no? O sea, ya tú no te compras un día la revista y dices, joder, qué rollo, o estás suscrito y en este número no hay nada que me interese, ¿no? Ahora uno se prepara el menú de lo que quiere leer en función de... Entonces eso también genera un cambio, ¿no? en los hábitos de consumo. Bien, bueno, nos hemos pasado algunos minutos, se nos quedaron muchas preguntas en realidad en el tintero, pero igual quiero agradecerles a las dos, de verdad para mí es un orgullo estar con ustedes dos en esta mesa, mujeres que han sido no solamente grandes profesionales, sino inspiradoras para una generación de mujeres metidas y que le creen a la tecnología, a la innovación y que hay un campo ahí para todos y todas. Gracias, Charo. Muchísimas gracias también a María. De verdad, muchas gracias por aceptar la invitación. No queda más que agradecerles a quienes se conectaron para estar con nosotros en esta charla, pero sobre todo también agradecer de nuevo al Foro CAP, que creo que ha hecho un gran papel en Centroamérica uniendo colegas. Esos son algunos de los eventos donde hemos aprendido unos de otros. Y creo que no sobra recomendarles que en 8 días viene la tercera conversación, ¿no? Que va a ser sobre cómo se hacen nuestras series favoritas. Y allí tenemos grandes invitados, porque está Laura Mora, que fue codirectora de la serie El Patrón del Mal, pero también está Javier Gómez Santander, jefe de guión y productor ejecutivo de La Casa de Papel, que ha sido uno de los post-bons de Netflix, hablando de Netflix, y va a estar como moderadora, o sea, en este papel que espero que haga mejor que yo, Karina Salguero Moya, que es la directora del Teatro Nacional de Costa Rica, una gran mujer que se ha movido en el mundo de las artes y de la cultura durante largos años, una periodista muy respetada. No queda más, como les digo, que agradecerles, invitarlos para que sigan al foro en las redes sociales, es toda la información que requieran. Y si quieren saber más de Charo y de María, también están en Twitter y en todas las redes sociales. Son mujeres súper conectadas y basta con ver lo que hacen cada día en los periódicos y lugares donde trabajan con los equipos que trabajan. Mil gracias a las dos. Gracias por la paciencia. Muchas gracias a todos por conectaros y gracias. Hola, Lucía. Gracias.